La educación sexual integral, o ESI, es algo que ha estado siempre en cuestionamiento. Lamentablemente hay discursos muy conservadores que nos prohíben o nos restringen respecto a cómo vamos educando a nuestros hijos y cómo nos educamos nosotros en la adultez respecto al sexo. La sexualidad es algo inherente al ser humano. Sin embargo, la religión, las culturas han hecho que esto se vea como algo más bien restringido, difícil o pecaminoso. Hoy día vamos a estar hablando con Odette Freundlich. Ella es kinesióloga, experta en sexualidad, sobre este libro que habla de una enfermedad puntual que se le da a las mujeres, pero vamos a tratar, por supuesto, de ampliar el registro, incorporar también a los hombres, porque sí, los hombres también tenemos problemas respecto a estos temas, y vamos a entender un poco más de qué se trata esta enfermedad y también la sexualidad, cómo trabajarla, cómo desarrollarla, cómo conversarla. Es muy importante que hablemos de sexo. Y vamos a hablar de sexo donde más que acá, en lo personal, es político. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy día vamos a hablar, como ya pudieron darse cuenta, vamos a hablar de sexualidad. Fundamentalmente, vamos a hablar de sexualidad en general, pero vamos a hablar de este libro de Odette Freundlich, que se llama El secreto peor guardado, y que tiene que ver con la sexualidad o la vida sexual sin coito, a partir de una enfermedad que probablemente ustedes pueden haber escuchado alguna vez, pero no la conocen muchísimo, que se llama vaginismo. Así que vamos a estar hablando de eso. Me imagino que vamos a hablar de todo tipo de situaciones y dinámicas, de cómo también ir superando y establecer una dimensión relacionada con el placer, que es tan importante dentro de las relaciones de pareja. Ya les dije, estamos con la autora, ella es kinesióloga, Odette Freundlich, y además, una casualidad, no es que vivamos juntos, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, no somos los Thundercats, pero ambos estamos de leopardo. ¿Cómo estás tú? Exactamente, no estamos de uniforme. No estamos de uniforme, no. Es más, termina el programa, cada uno se va por su lado y seguiremos de leopardo. Oye, a ver, me encantó esto. Me encantó, de verdad, te felicito, porque me parece que es un tema tan... a ver, que todavía, ya yendo hacia la tercera década, cumpliendo la tercera década del siglo XXI, la sexualidad, sobre todo en Chile, sigue siendo un tema tabú. Y tú lo tocas con una altura de mira sorprendente. Quiero saber cómo llegaste al libro, porque tú te has dedicado a trabajar en el tema de la sexualidad, desde la sexología, trabajas con el piso pélvico. Ahí vamos a conversar algunas cosas, pero quiero saber cómo llegaste al libro, porque me pareció de verdad muy interesante. Bueno, yo quiero saber cómo llegaste a este secreto peor guardado. Y además te voy a contar por qué le puse el secreto peor guardado y no mejor guardado. Muy bien, ya, ok. Porque fíjate que aquí dice mejor, pero está tachado. Sí, no, yo me di cuenta de eso. Cuando yo le estaba buscando un título para el libro, entonces conversé con mis hijos, que siempre me ayudan con todas estas cosas, y me dijeron, y yo le dije, ya, le voy a poner el secreto mejor guardado. Entonces me dijeron, no mamá, ¿por qué el secreto mejor guardado? Es el secreto peor guardado, porque es un secreto que tú no debieras guardar, debieras hablarlo, comunicarte. Qué bonito. Entonces dijimos, perfecto, me encantó, vamos a tacharle mejor y que sea el secreto peor guardado. Excelente. Para que la gente pueda acceder, expresar lo que tiene y no guardarlo con llave. Y llegué a este libro después de haber atendido aproximadamente 3.000 pacientes en mis 30 años más o menos dedicada a la sexualidad, pensando en que no podía guardarme en un computador tantas historias, tantos testimonios bastante tristes de vida, y tenía que ponerlo al servicio de la comunidad para que tantas mujeres que lo sufren en silencio pudieran saber de que esto es un problema que existe,
que tiene un nombre, que se llama vaginismo, que tiene un tratamiento. ¿Ya? Entonces era una forma de poder visibilizarlo y ponerlo al servicio de las personas que lo tienen y las que no lo tienen, para que puedan informarse sobre todos estos misterios escondidos de la sexualidad. Aquí también dice: la vida sexual sin coito, el vaginismo impide la penetración. Y en el fondo lo que hace es como poner un bloqueo a la penetración. ¿Tú has podido indagar por qué se puede llegar a producir, o cuáles quizás sean los elementos más típicos del por qué se puede producir el vaginismo? Sí, mira, en primer lugar, el vaginismo es una disfunción sexual femenina y consiste en una contracción involuntaria. Eso es muy importante, que sea involuntaria, porque las mujeres o las personas con vulva quieren tener penetración. Pero tienen el deseo, por decirlo de alguna manera. Tienen el deseo, quiero, pero no puedo. Y no puedo, ¿por qué? Porque mis músculos de la vagina se contraen en forma involuntaria, impidiendo la penetración. Entonces, las parejas de las personas que sufren vaginismo generalmente dicen que esto es como una pared impenetrable, ¿ya? Como si fuera una pared. Y esto se produce generalmente como una reacción refleja de defensa por miedo al dolor. Por lo general, ¿ya? Pueden haber otras causas, obviamente, pero por lo general es por miedo al dolor. O sea, es como una fobia a la penetración. Así como ayer justamente atendía una paciente que es psicóloga y me decía: pero yo trato fobias de todo tipo, fobias a los aviones, a los ascensores, a todo. Y yo tengo, ella me decía, fobia a la penetración y no logro tratarme a mí misma. Tengo vaginismo y tengo terror a ser penetrada. ¿Ella sabía que tenía vaginismo? ¿Ella había logrado captar? Ella, en un principio, no sabía lo que tenía. No sabía cuál era el nombre. Lo único que le pasaba era que no lograba la penetración. Entonces pensaba, como muchas otras mujeres, esto se me va a pasar después, se me va a pasar cuando me case. Y demoró 3 a 4 años en pedir ayuda. Wow. Entonces ayer me decía: supe que esto tiene un nombre que se llama vaginismo, que se puede tratar. Incluso ella había pasado por otro tipo de tratamiento, que era solamente tratamiento psicológico, en que no le ayudó mucho. Incluso pasó por... que me perdonen algunos de los doctores, sí, pero fue donde varios doctores que le decían: no, relájate, tómate un traguito, ándate de vacaciones. ¿Ya? Los consejos inadecuados, tanto consejos inadecuados que reciben estas mujeres. Incluso fúmate un pitito, o cómprate ropa interior bonita, o tal vez cambia de pareja. A lo mejor es tu pareja que no sabe cómo estimularte. Y resulta que no va por ahí la cosa. No va con comprarte un lubricante o irte de viaje. No. Esto es algo que tú tienes que trabajar, ¿ya? Y tienes que trabajarlo desde un punto de vista multidisciplinario. Porque es un problema físico. Entonces, yo, que soy kinesióloga, especialista en sexualidad, tengo que acceder, afortunadamente puedo acceder a la zona, trabajar con la musculatura, enseñarles a cómo contactarse con estos músculos, a cómo no tener miedo, a cómo... Después vamos a ver la parte del tratamiento y todo, pero también hay una parte que es psicológica y emocional. Entonces, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Perdona, no quiero sacarte el tema, pero de verdad estaba pensando que es muy sorprendente, porque generalmente la sexualidad culturalmente se le carga a la mujer la sexualidad. O sea, desde la... ¿Cómo se dice? Desde el embarazo, incluso el deseo. Lamentablemente hay muchos hombres que son muy brutos con las mujeres y no entienden este tipo de cosas. Y pensaba, no es que sea lo mismo, pero pensaba también, por ejemplo, una persona que tiene disfunción eréctil también es involuntaria. Una persona puede tener mucho deseo y no tener una erección. Y de verdad tener mucho deseo. Hay casos bastante típicos, incluso hasta cinematográficos, digamos, se tratan de tipos que incluso están con la mujer de sus sueños y por lo mismo no logran tener la erección, porque es tanta la ansiedad de rendir, de estar ahí, que
no funciona nada, digamos. Es muy complejo eso, porque pensaba en esto que tú decías, Odette, que me parece tan importante, como finalmente la sexualidad tiene un componente fisiológico, que tú lo trabajas directamente, pero también el componente emocional. Recuerdo hace un tiempo atrás leía que en relación al Viagra, que un médico decía, a ver, usted no crea que el Viagra le va a generar la erección. Tiene que haber un estímulo. Tiene que haber un estímulo y usted tiene que estar además, porque usted puede estar muy estimulado. Pero si usted no está tranquilo, por así decirlo, no está ansioso, no está... a lo más va a ser, no sé, se van a dilatar otras áreas, digamos, pero no va a tener necesariamente la erección. Entonces, pensaba que es muy potente lo que tú me estás diciendo, porque tú además trabajas con hombres también. Así es. En este caso, en el caso del vaginismo, que de verdad me llama la atención que la gente no lo maneje. Fíjate, yo no es que no supiera lo que es, pero yo manejaba el vaginismo como concepto, yo lo había escuchado muchas veces. Chile es un país tan pacato que de verdad no se hablan de estos temas más transparentemente. No se habla con estos temas. Esto es así, el secreto peor guardado. No se conversa con las amigas, solamente con tu pareja, ¿ya? En que en general son muy buenas parejas, en que logran tener relaciones muy satisfactorias. Pero de otro tipo, me placer, imagino. Exacto, placer, orgasmo, satisfacción, son cómplices. Lo único que no hay es penetración. Esto me imagino que además impide la maternidad, por ejemplo. Podría llegar a impedirla. Podría llegar a impedirlo, pero fíjate que yo cuando voy a los congresos y muestro mis estadísticas y todo, muestro esto que tú dices, la cantidad de madres vírgenes. Entonces, ¿podría embarazarme siendo virgen? Sí, sí. Y tengo una cantidad bastante grande. Van a tirar encima todos los religiosos ahora, pero es verdad. Exactamente. Tal vez nos van a lo mejor de la iglesia nos van a chiflar, pero tal vez la Virgen María a lo mejor fue la primera madre virgen. Bueno, de hecho sí, digamos, si uno está en esa lógica, claramente. Exacto. Ahora es sorprendente porque efectivamente entonces la maternidad se podría llegar sin necesariamente tener coito. Sí, porque, y aquí hay que tener mucho cuidado con estos métodos que usan de repente de eyacular fera, el coitus interruptus, ¿ya? Porque al eyacular cerca de la vagina, estos espermios tienen movilidad con los fluidos que genera la vagina. Eso, exactamente. Entonces, el espermio va haciendo su recorrido claro, igual, hasta encontrar un óvulo, lo fecunda y se produce la maternidad. Yo tengo muchos casos de mujeres, madres vírgenes, que ni siquiera el ginecólogo sabía que no habían sido penetradas. Y la mayoría de ellas tuvo cesárea. Así es. Perdón, a ver, aquí quizás necesito que me explique, nos podamos arrancar un poquito del tema de la sexualidad y todo, pero ¿tienen cesárea porque tampoco pueden relajarse para que la guagua salga en forma natural? Cuando te ponen anestesia, bueno, se produce toda una relajación, pero ellas como tienen tanto miedo a ser examinadas y todo, yo te diría que en el 100% de las pacientes que yo he atendido en centros de intimidad, que son madres vírgenes, han tenido cesárea. Y puede tener que ver con el vaginismo, ¿no? Por supuesto. Ahora, muchas piensan, después que tenga mi hijo, esto va. Y no. No, esto no es así. Es un problema que no se resuelve solo. Tiene solución, pero no se resuelve solo. Debe tratarse y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. No es una pastillita, no es que vamos a ir donde el psicólogo o el psiquiatra y nos va a cambiar el switch. No es que vamos a hacer tratamientos como lamentablemente he escuchado en otros países en que van al quirófano, les ponen una anestesia, introducen un dilatador, ¿ya? Y como se relaja la musculatura, se puede introducir este dilatador y con eso se va a solucionar el problema. O me ponen Botox, pero resulta que no estoy tratando cuál es el problema, cuál es la fobia, el miedo, el temor, a cómo yo conectarme con esta musculatura y ser dueña, apropiarme de mi cuerpo, decidir abrir la vagina para poder lograr la penetración. El trabajo que tú desarrollas
qué tan complejo es, porque de verdad te escucho, lo encuentro maravilloso, pero bueno, obviamente yo no estoy para nada metido en... Me resulta muy complejo tratar de entenderlo, cómo se trabaja, porque tienes que trabajar evidentemente de manera multidisciplinar. Pero tú me decías que tú haces, por lo que leí también, haces mucho trabajo relacionado con el piso pélvico. Y me imagino que eso tiene que ver con conocer, en el fondo conocer tu aparato reproductor, tus genitales y todo eso. Que también es algo bien complejo en el caso de las mujeres, porque se tiende a reprimir toda relación con la genitalidad. Las mujeres no se masturban, y las que se masturban también es pa' callao, a diferencia de los hombres, que casi como que se nos promueve todo tipo de dimensiones relacionados con esto. También se nos distorsiona mucho porque estamos a la sexualidad desde la pornografía, lo que también es una distorsión feroz. Exactamente. Lo que nos hace bastante brutos muchas veces en relación a las parejas. Me encanta que me hayas dicho que por lo menos la mayoría de tus pacientes tienen muy buenas parejas. No habla tan mal de mi género. ¿Cómo vas desarrollando el tratamiento? ¿Cómo vas trabajando la parte emocional? Me imagino que ahí trabajas con alguien especialista, pero también la parte fisiológica. Exacto. Mira, hemos desarrollado en Centro de Intimidad un programa que va a la par, la parte física con la parte psicológica. ¿Ya? Sesión 1 de la parte biológica, sesión 1 con la psicológica, y así aproximadamente 10 sesiones. Entonces, una de las primeras sesiones es enseñarles la anatomía. Yo las mando a estudiar, a que dibujen la vulva, a que le pongan nombre a cada cosa, agarren un espejo, se miren sus genitales, miren y reconozcan qué es lo que tienen ahí. Muchas de ellas dicen, esto es horrible, asqueroso. Sí, me acordé. Hay muchas películas que hacen eso y que generalmente la protagonista sale como arrancando. Bueno, también lo hacen en grupo. Yo creo que también ahí hay una cosa media burda, sí. Es algo íntimo. Pero sí, también hay algo que tiene que ver con la genitalidad femenina muy rara en ese sentido. Bueno, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura media falocéntrica. Porque lo que te han dicho, esta joyita, ¿verdad? Esta parte, el tesorito hay que guardarlo, no hay que compartirlo con nadie, no hay que tocarse, tienes que lavarte con una esponjita o con un trapito para no tocarte la zona. Entonces, muchas de estas mujeres nunca se han mirado, nunca se han tocado, claro. Nunca se han conectado con esta zona. Es como que tu cuerpo estuviera cortado. Claro. Incluso yo tengo una foto en el libro, que tu cuerpo estuviera cortado, no existiera la pelvis. ¿Ya? Mi cuerpo llega hasta acá y después de acá para abajo. La zona genital no existe, está prohibido. Encuentro feroz porque fíjate que pensaba también en tantas culturas que, bueno, yo creo que culturalmente y lamentablemente el placer de la mujer siempre ha sido no solamente castigado. Piensa en la ablación, las culturas que tienen la ablación, que es cercenar el clítoris, o sea, es horroroso. Pero en general, claro, también una mujer que es muy entusiasta en la idea amorosa también es castigada, es cuestionada, es feroz. Entonces, no es solamente, o sea, también la sociedad obliga de alguna manera a esto. ¿Cómo lo has ido percibiendo? Exacto, y lo que tú dices es muy importante porque el placer está relacionado con lo coitocéntrico. O sea, ¿cómo vas a tener una vida sexual sin coito? O sea, no hay sexualidad, pero resulta que sí hay sexualidad. Bueno, claro. Resulta que la vagina tiene muy poca sensibilidad. Eso te iba a preguntar, perdona, es que es muy entretenido estar acá contigo conversando porque además uno aprende, tú también, Pancho. La otra vez leía que en general el orgasmo vaginal es más, no sé si es mito, pero es menos posible. O sea que en realidad el orgasmo es clitoriano. Ahora, lo que pasa es que también muchos hombres no tienen idea de dónde está el clítoris o cómo estimular el clítoris, que es otro problema, pero está. Y también es bien interesante porque el clítoris es un órgano para dar placer. La única función, no es la única, pero es casi la única función del clítoris porque tiene una función protectora también de la uretra. Ah, mira qué bueno, no sabía eso. Sí, porque aquí tenemos el clítoris, aquí suponte que está la vagina, sí, claro. Aquí está la uretra, que es por donde sale la orina, sí. Y aquí tenemos el glande del clítoris. Claro. Ahora, cuando hay erección, congestión y erección del clítoris, porque el clítoris también se erecta. Sí, sí, claro. Entonces, estas ramas, estos bulbos del clítoris protegen a la uretra con la penetración.
Entonces tiene una función protectora, pero una función del placer sexual. Y si tú no sabes dónde está ubicado el clítoris, ¿cómo vas a poder tener placer? ¿Cómo vas a estimularlo? La vagina tiene solo una pequeña zona que es más sensible al placer, que está a 3 a 4 centímetros de la entrada en la parte más superior. ¿Ese sería como el punto G que le llaman? Es el área, porque no es un punto, es un área. Mira, qué bueno ¿Ya? saberlo. Es el área. Entonces, las mujeres que tienen vaginismo, por supuesto que tienen placer con estimulación en el clítoris. ¿Ya? Ah, perfecto. Y las que piensan que a lo mejor quieren solucionar el problema, ¿ya?, del vaginismo para lograr tener orgasmo con la penetración, no va por ahí la cosa. ¿Ya? El 80% de las mujeres no logra tener orgasmo solo con la penetración vaginal. Oh, qué interesante. Bueno, eso lo había leído, pero me parece súper importante que se sepa. Tenemos que hacer una breve pausa, Odette. Sí. Siga aquí pegado a TVX, porque la verdad es que creo que esto es muy, muy importante, sobre todo en un país que además no habla de sexualidad. Somos un país bien pacato en relación a eso. Así que volvemos inmediatamente con Odette Freundlich, en realidad, hablar de este secreto peor guardado. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Aquí en Lo Personal es Político. Seguimos conversando con Odette Freundlich sobre vaginismo, disfunciones, esta enfermedad en realidad. Y nos estaba contando algo súper importante y muy, muy interesante. Yo sé que de repente nos vamos por las ramas, pero que quiero aprovechar que está acá y de verdad creo que es muy, muy, muy interesante el tema y como ella además lo explica. Pero nos estaba explicando un poquito el tratamiento. Exacto. Así que dele. Yo igual ahí de repente te voy a hacer Sí, me entusiasmo. Todo lo que pueda. Dijimos que lo primero es enseñarles la parte anatómica. Perfecto. A estudiar sobre la anatomía de la vulva. Conocerse, agarrar un espejo, mirarse. Y después, el tratamiento que yo hago, que es el biológico, fisiológico, anatómico, lo que voy haciendo es tratarlo como si fuera una fobia. Me voy acercando muy despacito a la zona y enseñándoles a que ellas tomen el control de su cuerpo, a que no tengan miedo, a que no aprieten como mecanismo defensivo sus músculos frente al acercamiento. Hay diferentes grados de vaginismo, del 1, que es el grado más simple, al 5, en que yo no me puedo acercar a la zona. ¿Ya? Entonces tengo que ir acercándome de a poquitito. En otra sesión les enseño a cómo introducirse un dedo en su vagina, que para ellas es la primera vez que lo han hecho y es muy emocionante. Muchas de ellas lloran porque nunca lo habían hecho. Y luego vamos trabajando dentro de la vagina todas las zonas que hay de tensión, enseñándoles a cómo relajar esta musculatura. Si hay pareja, la pareja también acude a las sesiones y les enseño a cómo hacer estos ejercicios en casa, y después vamos pasando a la etapa en que vamos desensibilizando la zona y trabajando con unos tubitos de diferentes tamaños que se llaman dilatadores. Ya. Entonces, todo esto lo hacemos primero en la consulta, en donde introducimos el primer dilatador. Si está la pareja, también nos ayuda y ellas se lo llevan a la casa y practican en la casa. Perfecto. Hasta que vamos pasando de una etapa a otra, y todo esto trabajado en conjunto con el equipo de sexólogas de Centro de Intimidad. A ver, me parece súper importante el tema de la pareja. Tú lo mencionaste hace un rato en el primer bloque, que afortunadamente tenías parejas muy, muy contenedoras y que entienden el problema. Ojalá todos fuéramos así también. De alguna manera, dentro de esto, se empieza también a trabajar el juego sexual. O sea, qué sé yo, estoy pensando, señor director, no se asuste, pero estamos hablando de sexo, así que voy a hablar de posturas o de cosas así. Qué sé yo, por ejemplo, el sexo oral podría ser una estimulación que permita cierta lo que se me olvidó lubricación. decirte, que desde un inicio del tratamiento, lo que se prohíbe es intentar la penetración. Queremos bloquear eso. Ya, perfecto. ¿Ya? Para que
las mujeres o personas con vulva se sientan seguras, ¿ya? De Perfecto. que no va a haber intento de penetración, porque muchas de ellas dicen, yo lo paso regio, no tengo ni un problema, hasta que Ya. viene el momento de intentar la penetración y ahí queda el desastre. Perfecto. Entonces, trabajamos todo lo que sea explorar los sentidos, el placer, Perfecto, ya. sin Ya. penetración. Perfecto, ya. ¿Ya? Y en eso sabemos que el cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas placenteras. Entonces vamos pasando por lo que se llama la focalización sensorial, que Ay, qué son bonito. diferentes etapas en donde ambos miembros de la pareja van descubriendo cuáles son las zonas más placenteras. ¿Ya? A lo Hacemos un dibujo incluso, Ya. un dibujo de, suponte, la primera etapa sin tocar genitales, ¿ya? En que hay una caricias, pero más desde el punto de vista propioceptivo. Perfecto. A lo mejor tú nunca tocaste a tu pareja en la zona del codo y resultó que era Sí, claro, muy obvio, placentero. obvio. Y entonces vamos haciendo como mapas erógenos, ¿ya? Conversándolo. Muchas veces tú pensabas que a ella le encantaba que fueras directo a los glúteos, a los genitales. Yo escribí un artículo que fue el que más éxito ha tenido en la revista, que ha sido ¿por qué los hombres van directo a los genitales? ¿Ya? El porno. Te prometo que tiene que ver con eso. Exacto, exacto. Entonces, vamos viendo toda esta parte del placer, cómo desgenitalizar el placer y usar otras prácticas, otros recursos, como sexo oral, si tú quieres. Hablamos de juguetes sexuales desde el punto de vista anatómico, porque Perfecto. no todos los juguetes sirven. Entonces tenemos que saber cuál sirve, cuál no. Dijimos que el área G está a 3 a 4 centímetros de la entrada de la vagina y en la parte superior. Entonces, si vamos a lo mejor tenemos un juguete que es un dildo, algo que imita un pene, Sí, y no va a servir para nada No, pues, para tienes toda la producir razón. placer, tienes toda la razón. ¿ya? Porque va a entrar recto, va a molestar incluso, ¿ya? Porque va a chocar con el útero y no va a estimular el clítoris. Entonces, hablamos de ergonómicamente cuáles son los juguetes sexuales que podrían servir y de todas estas nuevas prácticas, fantasías, deseos, hasta que llegamos más o menos a la sesión número 10, ¿Son 10 sesiones? más o menos, Porque me dijiste eso al principio, me quedé Exacto. dando vuelta, que eran como 10. 10 sesiones ya. más o menos, o sea, un tratamiento breve. Y después Sí. de haber esperado a lo mejor 3 años, 4 años, 20 años de matrimonio, ya sin resolver tu problema, esto se puede solucionar en 10 sesiones. Wow. Ya, Y ahí dale, vienen eso te las quería preguntar. Ya. instrucciones para el coito. ¿Ya? Yo les digo que esta es la primera noche de luna de miel oficial. Entonces se les dan todas las instrucciones de cómo debe ser esto desde la A a la Z, qué hacer, en qué posición ponerse, etcétera. Y después viene una última sesión dentro de todo el programa en que hay cambio de posiciones para que no se queden pegados en una sola posición, porque en esta posición resultó fantástico, entonces no me muevo de ahí. Claro, y la sexualidad también tiene que ser creativa, juguetona, digamos. Por Es supuesto. importante eso. Por supuesto. Ya, yo, ojo, con Lodet conversamos ahí entre medio y ella me dijo que quería hablar de personas que están mencionadas acá, que yo no había visto, pero me quedo dando vuelta una especialidad que ella mencionó que me parece súper importante y que creo que tiene mucho que ver con nuestro país. Me mencionaste un teólogo. Así es. Y quiero saber cómo, primero, ¿por qué lo incorporas como especialista dentro de lo multidisciplinar? Intuyo por qué, sobre todo por cómo es nuestro país. Pero además quiero saber cómo funciona él también, porque de pronto los teólogos, sobre todo piensan que teología, que es una carrera que se estudia, no sé si todavía existe, debe existir todavía en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, en general tendría a verse como un estudio más bien de la religión católica, con todos los bemoles que podría tener eso de no entender quizás la religión o la espiritualidad como tal. Cuéntame un poquito de esa experiencia, porque me parece súper interesante. Eso, yo quise incorporar a otros profesionales para darle una visión como la que es, ¿Ya? ya multifactorial, multidisciplinaria. Entonces, dentro del libro hay ginecólogos, sexólogos,
Y como la religión tiene una influencia muy directa en esto, dije, voy a incorporar también un teólogo que muchas veces trabaja conmigo en las pacientes que tienen una religión como muy restrictiva, muy pecaminosa, en que no está el placer incorporado como, y en que la sexualidad es algo malo. ¿Ya? Entonces él les hace de repente unas sesiones y les explica, ¿ya?, que en la Biblia, que la religión no es el sentido pecaminoso, sino que por supuesto que está implícito el placer, el disfrute, la comunicación. Entonces lo que hacemos es derribar todos estos mitos, estos pensamientos, esta falta de educación en esas áreas. También incorporé a una chica que es mi sobrina, pero que ella es muy conocida, Daniela Chilower, y ella habla de todo lo que es la sexualidad, la religión, en la religión judía, cómo influye la sexualidad. ¿Ya? Entonces hay el capítulo ese es muy bonito, ¿ya? Porque muestra que esto no es algo pecaminoso, sino que al contrario, ¿ya? Encontrar tu pareja y en que exista sexualidad en la pareja, en el matrimonio, en la religión, es muy importante. Cómo comunicarse, etcétera. Qué interesante que hayas incorporado eso. Yo tengo, corrígeme, pero tengo la sensación de que la religión judía es menos castigadora de la sexualidad que la católica. La católica tiene un tema, de verdad, por lo menos uno escucha a las personas que profesan, digamos, la religión de manera más estricta, y tiene un tema importante con el placer, además. Es como que la sexualidad no puede tener placer. Todavía, después de haber tratado tantas mujeres, me choca cuando me dicen es que a mí me enseñaron que si yo tenía sexo antes del matrimonio, esto era un pecado mortal, capital. Yo me iba a ir al infierno. Incluso fíjate que he tenido pacientes, dos casos. Uno, que era una paciente que no era católica, era evangélica. No estoy hablando, no tengo ningún problema con ninguna de las religiones. No, estamos pensando en cosas puntuales. Pero ellos se casaron, ella tenía vaginismo, no podían tener penetración, y para la religión evangélica la masturbación está prohibida. Ella lo pilló masturbándose y él se ahorcó, se colgó. Y lo encontraron ahí colgado, por suerte le salvaron la vida, ¿ya? Pero así de culposo. Así de culposo. Bueno, es que yo creo que eso es muy importante, sobre todo además cuando hoy día se discute sobre la educación sexual integral y lamentablemente todavía hay voces que están en contra de eso. No se entiende además que la educación sexual integral obviamente va a ser de acuerdo a las edades. Parece que creen que uno va a estar pervirtiendo a los niños. No sé, pues yo soy papá, afortunadamente, bueno, mis hijos ya son grandes y creo haber podido conversar de manera sana con ellos del tema. Y tengo la sensación, porque creo que también tienen sus áreas personales, privadas, digamos, y eso para mí es importante respetarlo, pero tengo la sensación de que por lo menos no están negativamente educados, digamos, en estas áreas. Hay cosas que me llaman la atención también, porque dentro de las cosas que tú trabajas acá en el libro, trabajaste con una mujer transgénero. O sea, una mujer que nace con pene, que se identifica con mujer y que finalmente decide hacerse una vaginoplastía, y ella sufre de vaginismo. O sea, ¿por qué te pregunto esto? Porque quiere decir que también esta contracción muscular va más allá de la genitalidad de nacimiento, para ponerlo en esos términos. Y ahí hay un elemento súper potente, como de cabeza, porque además ella había desarrollado su sexualidad de otras maneras, con otro tipo de penetración. Ustedes sacarán sus conclusiones obvias. Es que de repente se me espanta, entonces no quiero mencionar tantas cosas porque exacto, hasta que no nos censuren. Para que no nos censuren. Entonces, ¿cómo fue trabajar con ella? Que es muy bonito además ese episodio. Muy bonito. Es un caso que presenté en un congreso en Estados Unidos, fue muy, muy bonito. Y ella, desde que tenía más o menos 10 años, sentía que su cuerpo no era con el cual ella se identificaba. Entonces empezó
haciéndose amiga de un farmacéutico, ¿ya? Que le daba hormona, en lo cual fue transformando su cuerpo claro, de hombre a cuerpo más de mujer. Y tuvo una pareja por bastante tiempo. Pareja hombre. Pareja hombre. Ya. Ella me decía, mi pareja, nunca me vio el pene porque yo hacía no sé cuántas artimañas para ponerme el pene escondido entre medio de los testículos. Probablemente se atrofia también un poquito, sí, ¿no? Exactamente. Pero llegó un momento en que quería ser mujer, tener vagina, tener vulva y, ojalá que no nos censure, pero ya no tener más relaciones anales. Perfecto. ¿Ya? Entonces ya su apariencia era absolutamente de femenina, mujer, femenina, claro. Pero quería tener vagina. Entonces hicieron una vaginoplastía, todo listo, pero cuando ella intentó tener penetración vaginal, resulta que era una zona de su cuerpo que estaba desconectada del resto del cuerpo, no sabía cómo conectarse con esta zona porque sus músculos se contraían involuntariamente. Entonces tuve que tratarla, ¿ya? Y por el vaginismo que ella tenía, y logró entonces muy bonita todo su... Incluso ella me grabó un video y todo diciendo, al fin me siento mujer de verdad. Qué potente eso que acabas de decir, Odette, porque una de las cosas también que muestras en el libro es que en definitiva también una mujer, que yo creo que también le pasa a los hombres, que no desarrollan su sexualidad en forma plena, satisfactoria, incorporando la penetración o, finalmente siendo conscientes de su cuerpo de manera sana o lo más sana posible, te resta identidad con el género. Es muy bonito lo que acabas de decir, porque claro, en el caso de ella siente que esa posibilidad de ocupar, digamos, sus genitales de la forma que corresponde, digamos, dentro de su identidad, es lo correcto. Y tú, justamente, una de las cosas que describes en el libro de es que, claro, hay mujeres que dicen que no se sienten mujeres, en definitiva. Exactamente. ¿Qué es lo que dicen las mujeres o personas con vulva que sufren de vaginismo? Me siento bicho raro, soy la única, me siento poco mujer, no logro complacer a mi pareja. Incluso le he dicho que se busque otra. Llegan a esos niveles. Exactamente. Y las causas, como hablábamos, las causas anteriormente son múltiples. Desde la educación, la religión, muy focada en el pecado, en lo malo, la falta de información, la falta de educación, todos estos pensamientos ya que te vienen que esto está malo. Incluso yo he atendido a pacientes que después de estar de alta han vuelto y me dicen, no puedo dejar de pensar que cuando estoy teniendo relaciones mi mamá me está mirando, Y en otros países, en nuestro país no es tan así. Pero fíjate que yo tuve la suerte de estar en Hong Kong con una doctora china, en que ella hizo toda una tesis sobre la importancia del coito. Yeah. ¿Por qué es importante el coito? Y resulta que en su país muchas mujeres lo usaban como una forma de poder, ¿ya? Yo decido cuándo abrir o cerrar mi vagina frente a la penetración. Eso es una cosa. Y además, lo otro importante es decir que el vaginismo puede ser primario o secundario. A ver. ¿Ya? Primario es que siempre lo has tenido, nunca has podido tener penetración. Y el secundario puede ser a causa bien interesante. Tú tenías, lograbas el coito sin ningún problema, pero de repente no pudiste más. ¿Ya? Ayer, como me decía una paciente, de repente yo no tenía ningún problema, pero de repente me bloqueé y nunca más pude. Entonces, ¿por qué puede ser? Por una infidelidad, por un problema de pareja, por un duelo, un problema personal, emocional, por alguna cirugía que hayas tenido, ya sea de un cáncer, de una cirugía genital, claro, una histerectomía, claro, una infección, una irritación, una cicatriz,
¿ya? Una cicatriz a lo mejor del parto, una episiotomía que te hacen en el parto. Entonces son muchas las causas por las cuales tú podrías tener vaginismo secundario. Incluso yo tenía una paciente, no estoy revelando nombres ni nada. No. ¿Ya? Es más, incluso los nombres que salen acá, por si acaso, como buena trabajadora de la salud, lo de ni uno real. Para que sepan. Para que sepan. Y esta paciente acudía porque tenía vaginismo con el marido, pero no con el amante. Bueno, eso yo me imagino que también, comillas, puedes darse un vaginismo selectivo, probablemente. Por supuesto, selectivamente. Pero eso es feroz. Exactamente. Entonces, esto sí puede ocurrir secundario a algún evento. Ahora, ahí hay un elemento súper complejo, porque en definitiva, por ejemplo, a raíz de lo que hablábamos hace un rato del vínculo con la pareja, si yo tengo una vida sexual activa con penetración con mi pareja y de repente de la noche a la mañana ya, ponte tú que tuviera un amante efectivamente, pero eso yo no lo voy a saber, o sea, si lo hace bien no tengo por qué saberlo. Sí me va a llamar la atención, o sea, también va a mermar la relación de pareja, porque va a decir, ¿qué pasó acá? O sea, yo diría, ¿qué pasó acá? Que algo que era, comillas, normal y habitual, de repente se corta. Quédate con esa idea porque tengo que hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente a seguir hablando de este gran libro que es El secreto peor guardado, pero que afortunadamente está peor guardado porque ya lo estamos conociendo. Vamos y volvemos, no se vayan de la compañía de TVX. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Seguimos hablando de este libro, El secreto peor guardado de Freundlich. De verdad lo recomiendo, aparte que es muy entretenido de leer, es como fácil de leer. Y tiene ahí varias imágenes y todo, lo recomiendo. Pero más allá de la recomendación, aprovechemos que estamos con Odette porque estábamos hablando justamente de las relaciones de pareja y cómo también, sobre todo en el vaginismo secundario, pueden establecer ciertas dimensiones. Y tú mencionabas algo que creo que es súper importante, porque aquí también tiene que ver con cómo los hombres hemos vivido y hemos establecido dimensiones vinculadas a la sexualidad, y de pronto pueden haber hombres que les convenga el vaginismo, porque en realidad la disfunción es de ellos, es de ambos, pero el que se sane la mujer deja en evidencia la disfunción de la pareja masculina o la pareja con pene, porque me gusta que hagamos esa distinción. Exacto. Persona con vulva, persona con pene. Fíjate que tuve un matrimonio en que la traté a ella por vaginismo, ambos eran vírgenes, no tenían experiencias penetrativas anteriores, y ella funcionó fantástico. O sea, ella se recuperó, digamos. Se recuperó, él la acompañó a todas las sesiones, era como bien temeroso, incluso en una de las sesiones él se desmayó porque no había visto cómo tan de cerca la vulva, la vagina. Bueno, después de terminar el tratamiento, yo siempre les digo a los pacientes que esto es un pack 3, porque la tratamos a ella, a él y a ambos. Claro. ¿Y qué pasó después? En que ya terminamos la primera fase del tratamiento de las 10 sesiones, les dimos las instrucciones para esta luna de miel oficial. Él, por su temor y esto de tener que rendir y ahora tener que tener un pene que se erecte y que tenga que penetrar, claro. Él debutó con una disfunción eréctil. Pobrecito. Entonces, no pudieron lograr uno de los objetivos, que era lograr la penetración. ¿Ya? Entonces hubo que tratarlo, evidentemente, a él por este estrés de rendimiento, ansiedad de rendimiento, con el urólogo, con la psicóloga, sexóloga y conmigo, para poder superar este problema. Y ahí entonces... Quiero aprovechar que estás acá, Odette, porque la disfunción eréctil obviamente es involuntaria. Y aquí viene justamente lamentablemente todo el desconocimiento que uno tiene respecto a estos temas. La disfunción eréctil es tan compleja como el vaginismo al que voy. Aunque te estimulen el pene concretamente, ¿no hay posibilidad de que haya erección?
¿Así de complejo es? Mira, dentro de las disfunciones sexuales, el vaginismo es el que tiene mejor pronóstico. Siempre se soluciona. Ya mira sea qué bueno. En más o menos sesiones, pero siempre tiene solución. Perfecto. La disfunción eréctil depende de muchos otros factores. A ver. Factores psicógenos, factores orgánicos o una mezcla de ambos, que es lo más común. Entonces dependemos de varias cosas. Problemas a lo mejor vasculares. ¿Ya? Mira, tienes razón. Por supuesto, había pensado, no llega la suficiente sangre claro, al para pene. que la penetración para que la erección sea... O tengo una fuga venosa, o tengo un problema neuropático, ¿ya? O diabetes. Mira, qué entonces tengo que depende de muchos factores, ¿ya? De un factor también físico, en donde la musculatura, ¿ya? Que está alrededor del pene, la musculatura del piso pelviano, nos va a ayudar también para hacer como una llave de paso, ya que cierra toda la sangre que entra en el pene cuando se produce la erección. ¿Ya? Entonces tenemos varios factores para trabajar. Uno, los psicógenos, otro, los factores físicos, ¿ya? En que yo los ayudo con diferentes tipos de ejercicios para que fortalezcan esta musculatura, que nos ayude como esta llave de paso que cierra la sangre que entra en el pene cuando se produce la erección y la excitación. Entonces, sí, es más difícil tratar una disfunción eréctil que un vaginismo. Y necesito también a veces la parte médica, ¿ya? La parte medicamentosa. A ese nivel incluso, o sea, también se necesita medicamento. Por eso tengo que determinar cuál es la causa para saber cuál es el tratamiento a seguir. Además es muy complejo porque obviamente dentro del relato masculino tú comprenderás que el tema del funcionamiento o sea, ahí sí que hay una cosa brutal, porque así como a las mujeres se les castiga el placer, a los hombres se nos estimula a niveles muy locos, incluso a niveles tan locos que hay muchos congéneres que son capaces de fantasear con esto o jugar con discursos, relatos, chistes, etcétera, 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 más allá de que capaz que no tengan tampoco una sexualidad tan plena. Exactamente. Entonces es muy complejo en realidad. Focalizarse en el rendir, en cómo debe ser, en cómo te muestra el porno que debiera ser, el cual es nuestro pésimo educador, ¿ya? Porque es difícil que puedas tener un pene de 50 centímetros erecto, que dure, ¿cierto? Claro, durante 30 minutos o más, y que además, que como se ve en el porno, ella tiene una serie de expresiones corporales, verbales. Entonces, cuando vas a la realidad, resulta que esos cuerpos no son los reales, esos genitales no son los reales, que la sexualidad no tiene por qué ser solamente pene dentro de vagina, sino que el cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas, placentera. Entonces es nuestro peor educador. Y por eso que es tan importante educarnos y la comunicación, conversar. Muchas veces las parejas piensan, ella no quiere, por eso se cierra la vagina. O yo soy un mal amante, no sé cómo hacerlo. Lamentablemente llegan algunas parejas de las pacientes y dicen, es que yo no sé dónde está la vagina, a lo mejor me estoy equivocando y estoy tratando de introducir el pene por la uretra, que mide 5 milímetros. Entonces, el desconocimiento es terrible. Qué impresionante, porque fíjate que, Odette, me llama la atención, porque en realidad el nivel de desconocimiento, de ignorancia y además de tabú que hay respecto a este tema es tan alto que quizás no se entiende. Y a mí me preocupa desde cierto punto de vista algo bien potente, porque finalmente la negación del placer te hace como sociedad incluso menos feliz, menos satisfecha. El placer es súper importante. El placer en general, el placer no solo sexual, el placer. Pero como que acá se castiga el placer, salvo en el consumo. Yo me he dado cuenta que como que la gente todo lo sublimina por el consumo. El consumo es el único placer que está permitido, que para mi gusto es el peor de los placeres, además, porque tienes tantas otras formas de desarrollarte. Cuéntame una cosa, primero, ¿dónde está el libro? Porque ya nos queda poquito tiempo. El libro está, está en todas las librerías, está además en Amazon. Ya. Y en la página del libro, www.el secreto peor guardado.
Y lo que me gustaría decirles es que este no es un libro solo para mujeres que tienen vaginismo o personas con vulva que tienen vaginismo, sino que para cualquier persona que quiera aprender de sexualidad. Me consta, soy un fiel reflejo de eso. De verdad es un libro interesantísimo de leer y muy entretenido además. Está muy bien escrito, de verdad. Te felicito. Eso me han dicho, que se lee fácil. Sí, se lee fácil y se entiende además fácil. Que yo creo que es muy importante. Exacto. Pero qué bueno lo que estás diciendo, porque este tipo de libros de repente la gente cree que son solamente para mujeres, o muchas veces también las conversaciones sobre sexualidad pareciera ser que son temas que le interesan a las mujeres porque los hombres nos educamos por el porno, lo que es tremendo. Así es. Lo otro que se me olvidó decir, que también dentro de las personas que escribieron en el libro está Jane Morgan, que es la dueña de Happy Jane, obvio, sí, de Secretos de Amor, porque queremos hablar sobre placer, sobre cosmética erótica, sobre juguetes eróticos. Entonces, es un libro que no es solamente para mujeres que padecen de vaginismo, sino para cualquier persona que quiera aprender de sexualidad y además de enterarse de estos secretos que desafortunadamente están tan guardados. Ya lo saben entonces, el secreto peor guardado ya está a la venta. Véanlo, cómprenlo, léanlo, conversen, no le tengan miedo a hablar de sexualidad. Se puede hablar de sexualidad en serio y también se puede bromear, con respeto obviamente. Odette, de verdad un placer. Muchas gracias. Mira, no te imaginas lo que me gustó tenerte acá y también lo interesante que es este libro, así que te pasaste. Muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Nosotros nos vemos, por supuesto, en un próximo Lo Personal es Político. Chao. Sigan por Telexa.